A ver, seguro que a todo el mundo le ha pasado. Empiezas a aprender algo nuevo y te sientes increíblemente torpe. Da igual si es tocar un instrumento, lanzar un balón o, qué sé yo, escribir en un teclado nuevo. Ese viaje desde la torpeza más absoluta hasta la fluidez es fascinante. Pues hoy vamos a meternos de lleno en qué ocurre exactamente en nuestro cerebro durante todo ese proceso. Es como una danza increíble entre dos partes de nosotros mismos que a lo mejor ni sabíamos que estaban ahí. Esta es la pregunta del millón, ¿a que sí? Todos hemos pasado por esa fase en la que cada movimiento parece súper forzado y requiere una concentración máxima. Pero ojo, que esto, lejos de ser un fallo, es una parte fundamental de cómo está diseñado nuestro cerebro. La ciencia del aprendizaje motor no solo tiene una explicación clarísima de por qué pasa esto, sino que nos da las claves para superarlo de una forma mucho más eficaz. Bueno, para entender este viaje, los científicos llevan tiempo creando mapas. Y uno de los más importantes que se propuso ya en 1967 por Fitz y Posner sigue siendo hoy la base para entender cómo convertimos el esfuerzo en maestría. Pensemos que esto es como el esqueleto de todo el proceso. Básicamente, este modelo nos propone un viaje en tres actos, tres fases muy claras. Empezamos en la etapa cognitiva, donde nuestra mente consciente, el coco, lo dirige absolutamente todo. Luego avanzamos a la etapa asociativa, donde ya empezamos a cogerle el tranquillo. Y finalmente, si le echamos horas y somos constantes, llegamos a la etapa autónoma, que es ese lugar mágico donde la habilidad fluye casi sin darnos cuenta. Vale, la etapa cognitiva. Aquí el cerebro está en modo detective total. Las preguntas que nos hacemos sin parar son del tipo, a ver, ¿cuál es el objetivo? O, ¿cómo demonios muevo los dedos para hacer este acorde? Cada acción es súper deliberada y mentalmente agotadora. Por eso el rendimiento es tan irregular. Y lo que más frustra es que muchas veces ni siquiera somos conscientes de en qué nos hemos equivocado. Pero bueno, después de unas cuantas horas de práctica, entramos en la etapa asociativa. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. El foco cambia radicalmente. Ya no es qué hago, sino cómo lo hago mejor. Empezamos a conectar sensaciones, sonidos, lo que vemos, con los movimientos correctos. Los errores van a menos, son más sutiles y lo más importante de todo, empezamos a desarrollar esa sensación interna que nos chiva cuando algo no ha salido del todo bien. Y esto nos lleva por fin a la etapa autónoma, el santo grial del aprendizaje, vamos. Después de muchísima práctica, la habilidad se vuelve automática, como respirar. Ya no requiere casi nada de atención consciente. Es lo que permite a un pianista experto charlar mientras está tocando, o a un conductor con experiencia cambiar de marcha sin ni siquiera pensarlo. El control del movimiento pasa a ser en gran medida inconsciente. Ahora bien, sería genial que aprender fuera tan fácil como subir una escalera, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3 y listo. Pero como casi siempre, la realidad es bastante más interesante y, por qué no decirlo, más caótica. Este modelo de 3 etapas es una guía fantástica, sí, pero no cuenta toda la historia. Y es que este es el punto clave. Pensar que siempre pasamos de forma ordenada del paso 1 al 2 y luego al 3 es simplificarlo demasiado. La forma en que nuestro cerebro adquiere habilidades es mucho más dinámica, más flexible y, sinceramente, mucho más fascinante. Y aquí viene lo bueno. Primero, no siempre empezamos pensando. A veces aprendemos más bien sintiendo, de forma implícita. Pensemos en alguien intentando mantener el equilibrio en una tabla de paddle surf. Ahí no hay un manual de instrucciones, es solo el cuerpo dialogando con el entorno. Y segundo, y esto es muy importante, no es que un sistema del cerebro se apague para que otro se encienda. ¿Qué va? Lo que pasa es que el cerebro consciente y el inconsciente suelen colaborar, a veces de forma un poco torpe, pero colaboran desde el primer momento. Vale, entonces, si no es solo una escalera, ¿cómo lo vemos? Pues una forma muy útil de entenderlo es por la velocidad a la que mejoramos. Porque esto seguro que nos suena a todos. Hay como dos ritmos muy diferentes en cualquier aprendizaje. Un sprint al principio y luego una maratón de fondo. Por un lado tenemos el aprendizaje rápido. Son esas mejoras gigantescas que nos enganchan al principio, muchas veces en una sola sesión de práctica. Pensemos en alguien que prueba el curling por primera vez. Los primeros lanzamientos son un desastre, claro, pero en apenas 20 minutos, ¡zas!, ya consigue acercar la piedra al objetivo. Es esa gratificación instantánea del cerebro, los grandes saltos que nos motivan a seguir adelante. Y luego, claro, una vez que pasa esa euforia inicial, llega el aprendizaje lento. Este es el juego a largo plazo, la verdadera prueba de paciencia. Son esas mejoras minúsculas, casi invisibles, que se van acumulando durante meses o incluso años. Es el golfista profesional que se pasa una temporada entera ajustando un detallito mínimo de su swing para ganar un 1% más de precisión. Aquí ya no hay fuegos artificiales, solo el pulido constante y silencioso de la habilidad.
Entonces, la pregunta es, ¿qué hay detrás de estas etapas y de estas dos velocidades de aprendizaje? Pues la respuesta está, como no, bajo el capó, en el cerebro. Resulta que no tenemos un único motor para aprender, sino que tenemos dos sistemas distintos que, aunque cooperan, tienen funciones muy diferentes, trabajando en paralelo para construir la maestría. El primer motor es lo que podríamos llamar nuestro estratega consciente, el sistema explícito. Este es el pensador, el que planifica. Es la parte de nuestro cerebro que sigue las instrucciones, que se dice a sí misma cosas como, vale, esta vez voy a rotar el torso antes de golpear la pelota. Es un sistema increíblemente flexible, nos permite hacer esos grandes avances del principio, pero tiene una pega. Es lento y consume muchísima energía mental. Y el segundo motor es el piloto automático, el sistema implícito. Este trabaja en la sombra, totalmente por debajo de nuestra consciencia. No entiende de reglas ni de instrucciones verbales, aprende a base de repetición y de sensaciones para hacer microajustes. Él es el responsable de que una habilidad se sienta natural, que fluya sin esfuerzo. Es rapidísimo, sí, pero también es más rígido. Una vez que aprende algo, le cuesta bastante cambiarlo. Y esta tabla, la verdad es que lo resume todo de una forma genial. Fijaos en los contrastes, es que es la noche y el día. Arriba, en flexibilidad, el estratega consciente gana por goleada. Pero si miramos la velocidad, ahí es donde el piloto automático es absolutamente imbatible. Uno es como un explorador que generaliza muy bien y el otro es un especialista súper eficiente. Y la última fila es la clave de todo. Uno es consciente, podemos hablar sobre él. El otro es un misterio que simplemente funciona. Muy bien, pues ha llegado el momento de unir todas las piezas del puzzle. Hemos hablado de etapas, de velocidades y de dos sistemas cerebrales. ¿Cómo encaja todo esto? Pues aquí es donde se revela el mapa completo de la maestría. Pues aquí está la conexión fundamental que lo explica absolutamente todo. Esas grandes mejoras del principio, el llamado aprendizaje rápido, son obra de nuestro estratega consciente, de ese sistema explícito que está probando cosas nuevas. Y por otro lado, ese refinamiento lento y constante que nos lleva a la verdadera maestría, el aprendizaje lento, es el trabajo paciente de nuestro piloto automático, el sistema implícito que perfecciona y automatiza sin que nos demos cuenta. O sea que el objetivo final no es que un sistema reemplace al otro. La verdadera maestría no consiste en apagar al estratega, para nada. Consiste en que los dos aprendan a pedalear juntos, en una sincronía perfecta. El piloto automático se encarga de la mecánica, de ejecutar la acción de una forma impecable, y eso libera al estratega para que pueda ocuparse de lo que de verdad importa: la táctica, la creatividad, el adaptarse a lo que está ocurriendo en ese momento. Entender esa danza entre lo consciente y lo inconsciente es casi como tener un superpoder para nuestro propio aprendizaje. Nos ayuda a tener más paciencia con nosotros mismos, en esa fase inicial tan torpe, y a la vez a confiar en el increíble poder de la repetición para entrenar a nuestro piloto automático. Así que, ahora que conocemos el mapa, la pregunta que queda en el aire es: ¿qué habilidad vamos a proponernos dominar ahora?